Gracias a nuestro Dios que nos da palabras de vida eterna, que nos da también la oportunidad de adorarle y de escuchar su bendita palabra. Quiero que abran sus Biblias en Hebreos. Continuamos en Hebreos, hermanos. Dentro de la serie de Hebreos que estamos viendo, hay una miniserie de Hebreos que se llama Jesús, nuestro sumo sacerdote. Es la cuarta predicación acerca de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y quiero que estemos atentos a esta porción de la palabra. Continuamos en los primeros 10 versículos y permítanme leerles para entrar en contexto nuevamente. Recuerden que el escritor de Hebreos viene haciendo comparaciones de Jesús, nuestro Señor, con los ángeles. De Jesús, nuestro Señor, con Moisés. Y llega a este capítulo y empieza a hacer comparaciones acerca de Jesús como el sumo sacerdote o el gran sumo sacerdote y los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Y hemos visto ya 3 predicaciones acerca de algunas diferencias, pero también de algunas similitudes que encontramos en el texto. Permítanme leer, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco, dice verso 5, Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente nos acercamos delante de tu presencia con temor y temblor, y ruego para que tu palabra nos bendiga en esta hora. Habla a nuestro corazón y no regrese vacía. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La estructura sacerdotal, hermanos, en el pueblo de Israel fue diseñada por Dios. Lo inferimos por lo que leemos en el texto. Dios mismo fue quien hizo esa estructura sacerdotal. Desde el sumo sacerdote hasta todos los demás sacerdotes que servían en el templo, en diferentes actividades. Todos ellos fueron constituidos por Dios. Al acto de ese nombramiento de los sacerdotes se les llamaba consagración. Y quiero que vayan, por favor, ahí a Éxodo 29. Éxodo 29, antes de que los pierdan, necesito que vayamos allá y leamos en Éxodo 29 cómo es que Dios consagra a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Versículos del 1 al 9, vamos a leer, dice: esto es lo que harás para consagrarlos, hablando de los hijos de Aarón y de Aarón mismo, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros.
Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto de el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Era el ritual que Dios ordenó a Moisés para consagrar a los sacerdotes en el pueblo, a Aarón y a sus hijos. Y quiero que veamos un poquito cómo eran la indumentaria que vemos nombrada aquí, que escuchamos que Dios le dijo a Moisés que de esa manera tendrían que vestir a los sacerdotes, al sumo sacerdote y a los sacerdotes. El Nuevo Diccionario Bíblico dice que la prenda del sumo sacerdote y todas las demás, dice, se dieron minuciosas instrucciones para su hechura. Tenía que ser hecho de oro. Eso no lo escuchamos acá, lo vemos en otra parte de la escritura. Dice de azul, de púrpura, que eran tipos de telas, carmesí y lino torcido, trabajado con primor. El oro era batido para formar delgadas chapas y después se cortaba en hilos que eran entretejidos en la tela. El cinto debía ser de los mismos materiales bordados. Sobre las hombreras se colocaban 2 piedras de ónice, con los nombres de las 12 tribus grabados en ellas, en las piedras. 6 tribus nombradas en una hombrera y 6 tribus en la otra hombrera. Siempre que Aarón, me perdí un poquito. Siempre que Aarón llevaba el efod, estaba representando a las 12 tribus. Es decir, él entraba al lugar santísimo en el templo, o en ese entonces también antes del templo estaba el tabernáculo, y Aarón representaba al entrar a todo el pueblo, a las 12 tribus en general. Así es que él representaba de esa manera a todo el pueblo. Dice, es indudable que el manto era mucho más largo que el efod. Esto en comparación con los sacerdotes y el sumo sacerdote. Dice, había también el manto del efod que era todo azul. En su borde había granadas de azul, púrpura y carmesí, con campanillas de oro entre ellas. Entonces, el manto era mucho más largo que el efod, que llegaba hasta las rodillas, y ese se llevaba sobre el manto. El pectoral se ponía sobre el efod. También se llevaba una túnica de lino fino colocada por debajo del manto. Todo lo anterior con la mitra, lo que se colocaban en la cabeza. Eran los vestidos de Aarón para honra y hermosura. No sé ustedes, pero si fueron imaginando cómo era la vestimenta de los sacerdotes y del sumo sacerdote en ese entonces, tiene mucha similitud con lo que aún se utiliza entre los romanistas. Ellos tratan de duplicar que los sacerdotes se vistan similar a ellos. Y el sumo sacerdote al cual ellos le nombran, que es el máximo jerarca de la iglesia romanista, usa una mitra, ¿sí? Muy alta. Y tiene ahí unas llaves y tiene su simbolismo.
Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de que Cristo fue el cumplimiento de todo lo que sucedía, hacían y cómo se vestían los sacerdotes, ya no tiene ningún sentido que ellos se vistan así. No tendría por qué ser así. Ahora, como leímos en la primera carta de Pedro en el capítulo 2, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero no para que andemos vestidos como los sacerdotes o como el sumo sacerdote se vestía en el momento, en ese tiempo. Así es que no tiene ya sentido. Era un simbolismo, fue la manera en la que Dios instruyó a Moisés y le dijo, así es como quiero que se vista el sumo sacerdote y los sacerdotes. Pero ya no más, hermanos. Ya no más. Es así. Y ahora, ¿qué es lo que aprendemos y que el Señor nos enseña en esta mañana acerca de esta escritura, de nuestro texto? Bueno, es una diferencia más que hay entre los sumos sacerdotes y nuestro gran sumo sacerdote. Y la diferencia es que los sumos sacerdotes del pueblo de Israel, ellos eran llamados de la tribu de Leví. Digo, eso ya lo hemos escuchado, ya lo hemos enseñado, pero en el texto es importante volver a tomarlo porque el escritor sagrado hace una diferencia en cuanto a los sumos sacerdotes del tiempo antiguo y el sumo sacerdote o el gran sumo sacerdote ahora en nuestro tiempo, que no precisamente es del mismo orden de los levitas. Así es que dice en el versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y acabamos de leer cómo es que Moisés consagra a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. La tribu de Leví, hermanos, fue la tribu escogida por Dios, para que fungiera como los servidores entre el pueblo en el quehacer religioso. Ellos eran los encargados de todo el quehacer religioso, de enseñar la ley de Dios, de adorar a Dios, de interceder por el pueblo. Ellos eran a quienes Dios llamó. Ahora, todo sacerdote, escuchen, todo sacerdote tenía que ser levita, pero no todo levita era sacerdote. ¿Sí? ¿Se entiende? No todos, todo sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, pero no todos los hombres de la tribu de Leví eran sacerdotes. Había al menos 3 clanes dentro de la tribu de Leví que la constituían, y esos eran los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Eran 3 clanes dentro de la tribu. Y de la tribu a la que pertenecía Aarón y sus hijos eran los coatitas. De ahí era de donde Dios mandó que fueran los sacerdotes, porque todo sacerdote tenía que ser hijo de Aarón. Y lo que quiere decir del linaje de Aarón, porque Aarón muere, quedan sus hijos, pero sus hijos mueren y quedan sus hijos. Y entonces se hace perpetuo, como leímos hace un momentito, se hizo perpetuo el mandamiento para que la línea de Aarón fueran los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Así es que eran los coatitas. No todos los varones de la tribu de Leví servían como sacerdotes. Algunos eran, en el tiempo del tabernáculo, eran quienes ponían la tienda, por ejemplo. Se encargaban de las cortinas del tabernáculo. Otros se encargaban de la estructura del tabernáculo, porque recuerden que el tabernáculo no era un lugar de adoración fijo. Cuando ellos estuvieron en el desierto, cuando Dios les decía,
Moisés, dile al pueblo que se mueva. Lo que hacían era recojan todo, levanten el tabernáculo y vámonos, porque el Señor dice que marchemos, que avancemos. Y se movían hasta donde Dios les decía, hasta aquí. Y volvían a estacionarse y volvían a colocar el tabernáculo. Entonces, estos hombres, los gersonitas y los meraritas, ellos eran los que ayudaban en eso, a armar todo el tabernáculo. Y los coatitas, quienes servían en el templo. Ahora, los levitas no tenían herencia, hermanos, en la tierra. Recuerden que cuando ellos iban a cruzar ya para tomar la tierra prometida que Dios les había dado, a los levitas se les dijo que ellos no tomarían ninguna de las tierras. Pero Dios le ordenó a Moisés que las 11 tribus restantes, que de ellas les otorgaran, les cedieran a la tribu de Leví algunas ciudades y algunos ejidos. ¿Para qué? Bueno, las ciudades era para que, entre otras cosas, se refugiaran ahí los homicidas. Aquellos hombres que mataban a alguien dentro del pueblo y salían y habitaban esas ciudades. Entonces eran exclusivas para eso. Y los ejidos las tierras de los ejidos eran para el ganado de los levitas. Pero ellos en sí, una herencia que Dios les hubiera dado, no la tenían. Nada más les dijo, dile a sus hermanos de los levitas que ellos les cedan algunas de las ciudades. Pero herencia, repito, como tal, no lo había. O una herencia territorial, no la hubo. Pero hermanos, como ya hemos visto también, tuvieron una mejor herencia, bueno, una herencia excelente. Porque el Señor mismo les dice, y le dice a Aarón en Números 18:20, de la tierra de ellos no tendrán heredad. Ahí quizás Aarón dijo, oh, bueno, está bien, Señor, no hay problema, porque a todas las demás tribus les repartió, pero a ellos no. Ustedes no tendrán heredad, ni entre ellos tendrán parte, nada les toca de la tierra. Y le dice algo precioso el Señor, yo soy tu parte, y yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. Tú no tendrás tierras, pero me tienes a mí. Yo soy tu parte. Es la mejor parte, ¿no? Es la que María escogió cuando se sentaba a los pies del Señor y Marta le reclamaba, Señor, no tienes cuidado. Mira, María está sentada aquí nada más. Yo estoy haciendo la comida, estoy haciendo 1000 cosas allá en la cocina y ella ahí sentada. Marta, Marta, le dice, afanada y turbada. María ha escogido la mejor parte. ¿Qué era la mejor parte? Estar a los pies del Señor escuchándolo. Hermano, eso es lo mejor que podemos hacer. O lo mejor que pudo haber hecho María. Escuchar al Señor ella sentada a sus pies, oyendo. Esa es la mejor parte. Los levitas tuvieron la mejor parte, al Señor mismo. Y les dijo, todas las demás tribus van a honrarlos dándoles los diezmos. Y sí, en el Antiguo Testamento había diezmos, hermanos. Pero era un impuesto que se pagaba. Y hagan de cuenta que los levitas eran hacienda, pues. Ellos eran los de hacienda. Entonces todo el pueblo venía a dejar sus impuestos al templo, con los levitas, con los sacerdotes. Y ellos administraban el diezmo del templo. Así es que, qué bendición para los levitas, hermanos. ¿Por qué razón, surge una pregunta, por qué razón Dios escogió a los levitas? Y por ejemplo no escogió a otra tribu. ¿Por qué escogería solo a los levitas? ¿Saben cuál es la respuesta, hermanos? ¿Quién sabe? No sé. No sabemos, porque eso está dentro de la soberanía de nuestro Dios. Eso es lo único que sabemos, que Dios
es soberano. ¿Alguna razón debe haber? Sí. Posiblemente yo no la encontré, hermanos. Pero posiblemente algún teólogo, hermanos muy preparados, ellos encuentran la razón de por qué los levitas. Pero si leemos el Antiguo Testamento, no vemos por qué. Recuerden que el Señor es el que siempre escoge y no ve nada especial en nosotros, ni a los levitas. Los veía especiales. Ya dijimos el domingo anterior, no el perfil como tal de Aarón, pero lo que hizo Aarón con el pueblo cuando estuvo cuidándolo. Y aún así, Aarón fue el primer sumo sacerdote. Entonces, todo tiene que ver con la decisión de Dios, con su soberanía. Él es soberano. Y esa es la lección que nos da, que su elección está en Él. A Él le ha placido que así fuera, porque en su soberanía perfecta y justa, Dios cumple sus propósitos. Y eso es lo que el Señor nos enseña en su texto, hermanos, que Él es soberano. Y si Él escogió a la tribu de Leví para que ellos fueran, y nada más los coatitas, porque de ese clan era Aarón y su descendencia, que ellos fueran los sacerdotes, es porque Dios así lo quiso y lo determinó. Dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá, como el salmista puede decir, eso sí lo podemos decir. Jehová cumplirá su propósito en nosotros, hermanos. ¿Cuál es el propósito eterno? Él lo sabe, pero seguro Él cumplirá su propósito porque Él es soberano. Job, capítulo 12, versículos del 13 al 16, dice Job, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre, dice, y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Todo es del Señor. Todo está en su mano. Todo está dentro de su bendita, santa, perfecta y justa soberanía. Y es justa su soberanía, aunque nosotros no la veamos justa a veces. Porque hasta a veces los creyentes llegamos a pensar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede? Y ahí, de alguna forma, estamos renegando de la soberanía de Dios. Pero es justa la soberanía de Dios, hermanos. Y les voy a decir por qué. Porque esa justicia mana de Él. O sea, Dios es justo o Él ejerce justicia porque es justo. Y el parámetro de justicia es Él y no nosotros. Es decir, cuando nosotros discernimos algo y decimos, bueno, esto es justo, esto no es justo, lo hacemos en términos humanos, en términos hasta caídos. Pero cuando Dios hace algo que a nosotros nos parece injusto, no es injusto. ¿Y saben por qué no? Porque Él es justo, hermanos. Él no puede ser injusto. No puede, va contra su naturaleza, va en contra de lo que Él es. Así es que aunque su soberanía a nuestros ojos no parezca justa, es justo, porque Él es justo. Job perdió hijos, 11 hijos perdió. Todos sus ganados, todo. Y le quedó solo una mujer que tenía una boca que no ayudaba. Y él bien pudo haber dicho, oye Señor, ¿por qué a mí?
¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? Pero no, Job conocía a Dios y lo vemos aquí. Él hace o él deshace. Si él quiere, él lo toma. Si no quiere, lo deja. Esa es la soberanía de Dios, justa, santa y perfecta. Y el profeta Daniel también dice en el capítulo 2, versículos 20 y 21, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es quien hace todas las cosas. Y Él es quien ha querido escoger a los levitas, hermanos, como ha querido escoger a cada uno de nosotros para salvación. No hay razón para que lo hiciera. Y no vio nada bueno en nosotros. Miren, hay una doctrina que se llama la doble predestinación. Y algunos cristianos, incluso reformados, la creen y la abrazan, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, sabemos que es la predestinación, que Dios escoge para salvación. Pero la doble predestinación lo que enseña es que escoge a unos para salvación y ya ha escogido a otros para el infierno. Y ahí es donde muchos no están de acuerdo. Si pensamos en la soberanía de Dios, eso sería justo, porque Él es quien escogería. Pero quienes no creen en la doble predestinación, y que tiene sentido también pensarlo así, es que Dios, dentro de todo el mundo pecador, solo ha escogido a algunos para salvación. Y por consecuencia los demás van a condenación. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia, hermanos? O sea, no es que Dios ha escogido a unos para que se vayan al infierno y otros para que se salven. No. Él escogió a unos para que se salven, nada más. Y la consecuencia es que a los que no escoge, se van al infierno. Entonces, como quiera que sea, doble predestinación o no, Él es soberano. Y nos ha escogido por su pura gracia, por su pura misericordia. Y estamos en Cristo por eso. Dios es soberano, hermanos. Daniel 4:17 dice, sigue diciendo Daniel, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Dios permite que haya gobiernos, que haya reinados, monarquías en el mundo. Porque recuerdan que en el Antiguo Testamento su pueblo pidió un rey. El rey era Dios mismo del pueblo. Y el pueblo dijo, no, queremos un rey, como las demás naciones. Así queremos un rey. Bueno, si ustedes quieren un rey tendrán como las demás naciones, conforme al corazón del pueblo. Entonces, el Altísimo gobierna aún encima de todos los hombres, aún encima de todos los gobiernos, por encima. Y Él permite que pasen estas cosas porque sus propósitos se cumplirán en cada uno de nosotros y en cada una de las naciones. Todo se tiene que cumplir. Dios es soberano. Pero también Dios nos enseña que aparte de ser soberano, Él es bueno en gran manera, porque en su bondad el deseo de su corazón siempre ha sido salvar al hombre perdonándole sus pecados. La segunda carta de Pedro en el capítulo 3, verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y habla del juicio de Dios, el apóstol Pedro. Él es paciente. Dios no es como nosotros, Él sí es paciente. Y entonces Él está esperando a que el hombre pecador, el hombre malo, se arrepienta, venga al Señor y no perezca, no se vaya al infierno. Y Él muestra su bondad poniendo en su momento al sumo sacerdote, y a los sacerdotes que servían en el tabernáculo para que intercedieran por el pueblo. Siempre ha sido el deseo del Señor, porque si Él hubiera querido, hermanos, ni siquiera lo comenta con Moisés, cuando le dice, voy a destruir este pueblo. Eso se lo dice cuando está en el monte Sinaí, Moisés con el Señor, y el pueblo ya se había pervertido. Pero en 40 días se pervirtió. ¿Ven qué rápido puede uno cambiar el corazón? 40 días ya estaban haciendo una cochinada entre el pueblo. Y le dice el Señor a Moisés, voy a destruir al pueblo. Voy a destruirlo. No, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? No lo destruyas. Entonces, si Él hubiera querido, lo destruye, hermanos. Es más, no lo consultó, le dijo a Moisés. Simplemente los destruye y ya, ¿no? Pero no es el deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios es que todo hombre se arrepienta y venga al conocimiento de Jesucristo. Y ahí muestra su bondad. Y puso a la persona indicada en su momento, el sumo sacerdote, a quienes todo el pueblo le llevaban los sacrificios, las ofrendas, y este hombre intercedía por todo el pueblo, llevando 6 tribus aquí, 6 tribus acá pintadas, pasaba al lugar santísimo y ofrecía todos los sacrificios. No era bueno el sumo sacerdote, Dios era el bueno, perdonando al pueblo y diciendo, ok, recibo tu ofrenda, recibo tu sacrificio. Así es que Dios muestra su bondad. Dice el apóstol Pablo, le dice a Tito, en el capítulo 3, versículos 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras, dice, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras, sino por su misericordia. Ahí es donde muestra Él la bondad, por medio de dar misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, le está diciendo que Dios es tan bondadoso que por su misericordia ha transformado el corazón del pecador para salvación. Por su misericordia. Y es por misericordia que Él pone esa figura del sumo sacerdote, hermanos. Es por su bondad. No tan solo por su soberanía, que sí lo es, en cuanto a escoger, pero en cuanto a perdonar, lo hace por su misericordia, por su bendita bondad. En su bendita bondad Él formó el andamiaje para que el pueblo de Israel obtuviera el perdón de sus pecados. Al acudir al sumo sacerdote, llevar sus ofrendas y sus sacrificios y ser ofrecidos por sus maldades. Y todo eso era tipo y sombra de nuestro gran sumo sacerdote, del Señor Jesucristo. Dios desde la eternidad pasada planeó enviar a su Hijo sin pecado para que fuera nuestro sacrificio ofrecido al Padre y para que fuera nuestro gran sumo sacerdote. Él mismo ofrece el sacrificio, Él mismo es
el sacrificio y así interceder por nosotros, los pecadores. Así es que, hermanos, debemos de ver que el autor de Hebreos no solo nos está superficialmente enseñando cuáles son las diferencias entre los sumos sacerdotes y el gran sumo sacerdote, sino tenemos que ver más allá de lo que Dios ha hecho por su soberanía y por su bondad y por su amor y por su misericordia. Es que Él hace y planea salvar al hombre desde siempre. Dios es bueno y lo demuestra en su palabra. Pero en segundo lugar, hermanos, la diferencia que hay es que, bueno, dijimos, los sumos sacerdotes y los sacerdotes del Antiguo Testamento eran de la tribu de Leví, ¿no? De la orden levítica, podemos decir. Y Jesucristo es de la orden de Melquisedec y no del orden levítico. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, que unos son hijos de Aarón, los levíticos, y Jesucristo viene del orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? ¿Qué dice la Biblia de Melquisedec? Miren, hasta cierto punto es un personaje misterioso, Melquisedec, porque no habla mucho la Biblia acerca de él. En realidad no habla. Es mencionado en toda la Biblia 11 veces. 2 veces en el Antiguo Testamento, allá en Génesis 14 y en Salmo 110, y 9 veces en el Nuevo Testamento, aunque fue un personaje del Antiguo Testamento. 9 veces, todas las veces en la carta a los Hebreos, esas 9 veces. El autor tiene interés. De aquí en adelante vamos a ver que él hace alusión y referencia mucho a Melquisedec. Y recuerden que él está, hermanos, entre hebreos, entre judíos. Él les manda esta carta a judíos, los cuales conocían perfectamente todo lo que tenía que ver con la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Lo conocían muy bien, todo lo conocían. Así es que él empieza a hacer esas comparaciones. ¿Se acuerdan que hay, como si dijera, había antes sumos sacerdotes? Ya no hay más, ahora es Jesucristo el sumo sacerdote. ¿Recuerdan que se ofrecían becerritos, machos cabríos de 1 año? Ya no más. Cristo es el sacrificio perfecto. Así es que Él está interesado en marcar esas diferencias y también en que el orden de donde desciende el sacerdocio del Señor Jesucristo no es levítico, no es arónico, sino es de Melquisedec. Y repito, no hay mucho que se diga de Melquisedec. Miren, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, según un libro de un autor llamado Samuel Vila, su nombre significa Rey de Justicia o Rey de Paz. Y eso lo encontramos en Hebreos 7:2. Rey de Justicia, y vayan asociando, por favor, quiero que vayan asociando el parecido con el Señor Jesucristo. Rey de Justicia, Rey de Paz. Él era rey de Salem o de Salem, que es el nombre antiguo de Jerusalén. Rey de Salem. Él era rey y era sacerdote. Y déjenme decirles que eso no existía. Es decir, o eras rey o eras sacerdote. Pero Dios no nombraba reyes y sacerdotes en un solo hombre. No lo hacía. Usías, el rey Usías, él ofreció incienso en el templo. Y los sacerdotes le dijeron, no lo hagas. Eso lo tienen que hacer los sacerdotes. No lo tienen que hacer los reyes, sino los sacerdotes.
Y no, como no escuchó a los sacerdotes, le cayó una lepra en todo el cuerpo al rey Usías. Si recordamos el primer rey de Israel, a Saúl, él después de acabar con una ciudad que Dios le había dicho, ve a los amalecitas, ve y acaba con esa ciudad, mata al rey, mata todo, no tomes del ganado, no tomes nada de eso. Bueno, le preserva la vida al rey y se llevan los animales más gordos. Y cuando Samuel llega ahí con él, le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué es ese sonido de balidos que escucho? Dice, es que he tomado lo mejor de los animales para sacrificárselo a Dios. Y Dios le había dicho, destruye todo, todo. Y él desobedeció. Y también, como vio antes de que llegara Samuel, ve que no llega Samuel, tarda en llegar después del triunfo de destruir a los amalecitas, él ofrece un sacrificio, el rey Saúl. Ya había hecho mal tomando del anatema, porque eso era un anatema. Dios le dijo, no lo tomes, lo tomaron. Y todavía sacrifica a un animal. No, hermanos, los reyes no tenían que hacer funciones de sacerdotes, ni sacerdotes de reyes. ¿Y por qué entonces Melquisedec es rey y sacerdote? Porque Dios así lo quiso, hermanos. Porque prefiguraba a Cristo. Y es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, él era rey de Salem, era sacerdote. Y aquí empezamos a ver esas similitudes con el Señor Jesucristo. El Señor es Cristo, rey y sacerdote, según Zacarías 6, versículos 12 y 13. Y también es llamado rey de justicia y príncipe de paz, por Jeremías en el capítulo 23, versos 5 y 6, e Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Es llamado príncipe de paz el Señor Jesucristo. Y ahí empezamos a ver que Melquisedec, que fue un personaje histórico que vivió, hermanos, sí vivió. O sea, no es una invención del escritor de Hebreos. No, está en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 14 dice que cuando Abraham, después de ir y liberar a su sobrino Lot, hubo una guerra, una batalla, y de todo el botín que él recuperó o que tomó, era lo normal que pasaba cuando un pueblo sitiaba a otro, lo que hacía era tomar todo el botín, es decir, oro, plata, las cosas preciosas que había en ese pueblo, las tomaban y se las llevaban, mujeres, niños, hombres, ni uno, y se lo llevaban. Entonces, de todo el botín que llevaba Abraham, cuando se presenta ante Melquisedec, Abraham le da, primero Melquisedec sale y le ofrece pan y vino. Y eso, lo vamos a ver ahorita. Y lo que hace Abraham es darle de ese botín los diezmos. Dice, de todos los diezmos. Pero según el pastor John MacArthur, la palabra que se usa era nada más del copete del botín, ¿no? Es decir, de todo el montón que comprendía el tesoro que habían llevado de ese pueblo, solamente del copete le dio el diezmo. ¿Por qué razón? Porque era muchísimo, hermanos. Era muchísimos bienes, oro, plata, etcétera. Entonces, solo de la parte de encima, por así decirlo, fue que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y de ahí toman que, ya ven, si se tiene que diezmar, porque Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Número 1, le dio del copete el 10%. Número 2, solo
una vez. No menciona que regresaba Abraham cada semana o cada mes a dar el diezmo a Melquisedec. No lo menciona. Así es que no es sustento para soportar la enseñanza del diezmo. Pero bueno, regresando al punto. Melquisedec, Abraham le da esa ofrenda o ese diezmo a Melquisedec. Melquisedec, personalmente hablando, o sea, acerca de él, no tenía papá, no tenía mamá, no es mencionado, al menos en la Biblia. Por alguna razón Dios omite que eso aparezca en la Escritura. Tampoco se menciona genealogía y dice que no tenía ni principio, no tiene principio de días ni fin de vida, Melquisedec. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque prefiguraba a Cristo. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo, aunque vemos que hay una genealogía de Él, pero en realidad, hermanos, en cuanto a la eternidad, según Juan 1:1, Él era desde el principio. Y si rastreamos al Señor Jesucristo hasta el principio, no en el mundo, no cuando vino a esta tierra, pues no tiene genealogía, no tiene madre, tiene padre. Sí, pero no tiene ni principio de días ni final de vida, porque Él vive para siempre. Así es que es similar en eso a Melquisedec. Ya les decía, él recibe de Abraham, Melquisedec, los diezmos del botín, dejando ver que Melquisedec era superior incluso a Abraham. Era superior a Abraham. Jesucristo es superior por lo que dice el escritor a Abraham, a Moisés, a los ángeles y a todo ser humano en la tierra, a cualquiera. Jesucristo es superior a todos. Melquisedec ofreció a Abraham pan y vino cuando regresa de la guerra. Y se entiende que fue una comida en comunión, Melquisedec y Abraham. Y esto lleva el pensamiento al pan y al vino de la cena, que se toma en memoria del sacrificio, un sacrificio ya consumado en la cruz. Así es que se puede entender que Melquisedec es el tipo de Cristo, que no tiene principio, no tiene fin, no tiene genealogía, porque el Señor no dejó descendencia. Entonces, este personaje misterioso aparece en la Biblia para demostrar que Cristo sería el Melquisedec de este tiempo. Y entonces, por eso es que Dios menciona que sería de ese orden de Melquisedec, no del orden arónico o levítico. Y podemos pensar por qué Dios quiso que así fuera. Y tenemos que volver a la soberanía, hermanos. Tenemos que volver a la soberanía. Yo me he preguntado también, bueno, ¿por qué es que el Señor tuvo que ser descendiente de Judá, ¿no? Y no de Benjamín, de donde era, por ejemplo, Saúl? Pues Saúl fue desechado. Y después el rey David, que era de Judá, cumple con la línea mesiánica del Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, podemos ver entonces que lo que el autor nos quiere enseñar es esto, que la palabra de Dios se cumple. Se cumplió en el Antiguo Testamento con los sumos sacerdotes y todo el orden levítico, y se cumple ahora en Jesucristo, siendo Él nuestro gran sumo sacerdote. Así es que si hay necesidad de salvación, porque hay pecado en nuestra vida, tenemos a aquel que puede interceder por nosotros ante el Padre
para quitar nuestro pecado, para limpiar nuestro pecado, porque Él es superior a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los ángeles, a Moisés mismo. Él es superior. Así es que demos gracias a Dios por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, aquel que intercede sin tener que haberlo hecho, hermanos. Eso necesitamos entenderlo. Él no tenía por qué venir al mundo a dar su vida por nosotros, pero en su amor fue como una obligación para Él tener que hacerlo, pero por su amor, por su misericordia. Así es que gracias a nuestro bendito Dios y gracias a Dios por Melquisedec, porque aunque no sabemos gran cosa de él, prefiguró lo que Cristo vendría a ser: rey y sacerdote. Él es el único que puede fungir así, con Melquisedec, como rey y sacerdote. Y sabemos que es rey porque Él reina sobre todo. Reina sobre nuestras vidas e intercede como sacerdote por nuestras almas. Damos gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la gran bendición, porque Jesús es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y es en un sentido para siempre permanente y efectivo, Señor, en virtud de que Él es Dios y es eterno y no acabará. Su reinado y su intercesión hasta que vuelva nuevamente por su iglesia. Gracias te damos. Alabamos tu nombre, Señor. Ayúdanos a valorar todo esto que tú nos has enseñado desde la eternidad y desde tiempos antiguos, cuando se ofrecían aún sacrificios, que Cristo vendría a ser nuestro sacrificio. El sacrificio perfecto que aplaca la ira del Dios Santo. Te alabamos, Señor, y te agradecemos, porque podemos ahora disfrutar de esa intercesión, habiendo sido perdonados, limpiados de toda maldad, para presentarnos ante ti sin mancha, con el reflejo de Cristo y no de un pecador como nosotros. Te alabamos, Señor, y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.